acabo de apretar el botón de Go Live, entonces ya puedo decir muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches desde donde nos estén acompañando. Hoy tengo ese placer especial, ese gusto inmenso de tener una conversación, de aprender de una conversación con una de las mujeres más inspiradoras y extraordinarias que he conocido en mi carrera profesional, nada más y nada menos que la señora Sarah Harmon. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy estoy bien, así que yo voy por días. Hoy estoy bien. Ha Bueno, sido un muy día bien. intenso, ha sido un día intenso, pero bien. Muchas gracias Sara, por la invitación. Después de esa intro, no sé si voy a cumplir con las expectativas, pero bien. 100%, las vas a cumplir 100% seguro. Sara, para algún despistado o despistada que dice, oye, ¿por qué tiene este acento raro Ya. Sara? Sara, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Cuéntanos un poco de ti. Pues mira, es una pregunta muy difícil, pero soy americana. Nací en Florida, he vivido la mitad de mi infancia en Florida y la otra mitad en Oklahoma, dos de estados en los Estados Unidos muy distintos, pero he vivido por un tiempo en 9 estados distintos. Pero ¿dónde he pasado más tiempo en mi vida? Madrid, aunque ahora mismo vivo en Mallorca. Así que en septiembre cogí el mando de una empresa mallorquina y llevo desde septiembre aquí con mi marido y mi hijo y mi perra y muy feliz. Buenísimo, buen comienzo. Sara, recién antes de comenzar esta conversación, este Totem Live, obviamente queda de muy mal gusto preguntarle la edad a una mujer en público, pero sin decir tu edad, dijiste que el año en que naciste fue un año muy convulso, de mucha Sí. transformación. Estábamos conversando sobre VUCA, Reloaded o Uploaded o como sea. Eh, ¿Cómo es para una ejecutiva de tu nivelazo, con una carrera impresionante, cómo vive la incertidumbre, Sarah Harmon? Eh, no quiero decir que lo llevo mejor o peor que una persona normal, y tú y yo lo hemos dicho, así que el ser humano puede vivir en un estado de incertidumbre durante un cierto tiempo, pero todo tiene su límite, ¿no? Y todo el mundo quiere saber qué me va a pasar, qué nos va a pasar, qué me va a pasar, ¿no? Eh, Afortunadamente o desgraciadamente, depende de cómo lo miras, de qué punto de vista, he pasado por varias crisis en mi vida, varios, personales, mundiales, locales, y la crisis es un buen profesor. Nunca desprecies una buena crisis, porque mi lectura después de muchas crisis, y es tengo que reconocer que es muy fácil decirlo desde mi punto de vista de privilegio. Soy una mujer privilegiada, estoy bien educada, tengo comida, tengo techo, tengo una familia que me quiere. Yo he tenido mis luchas en mi vida, pero lo que sí quiero decir es cada momento, en los momentos más duros, y era muy difícil verlo desde cuando yo era más chiquita y más joven y con menos experiencia, pero siempre he llevado algo, una lección muy válida, valiosa en mi vida, y siempre me ha llevado a algo mejor. Ahora es muy difícil por la terrible situación que está viviendo mucha gente, que sé que es muy fácil decirlo porque no he perdido a nadie de mi familia que sepamos ha tenido ese virus. Mi marido sí está de ERTE, va a ser muy difícil que mis hijos van a salir de la universidad a encontrar trabajos, pero tenemos recursos. Creo que lo más difícil es no tener red de soporte, de apoyo. Y lo que más me gusta, desde mi punto de vista, es que estoy viendo una solidaridad desde empresas, desde barrios, desde vecinos, desde cualquier cosa, incluso en Twitter, cuando alguien pone un tweet, un llamamiento al vacío, no puedo pagar, no puedo comprar comida, cómo se vuelca la gente. Alucinante. Es alucinante, eso es que me está restaurando la fe en la humanidad. Qué De bueno, verdad, mira, mira. sí, porque en los últimos años me estaba costando. Sí. Sí. Bueno, mira, casi nada. Me gusta mucho preguntarle a las personas invitadas al Totem Live
una pregunta que básicamente va al final de las conversaciones, pero que se conecta con algo que acabas de decir, que es, dentro de 20 años, cuando Sara mire para atrás y se acuerde de este momento COVID-19, coronavirus, pandemia, cuarentena, lo que sea, ¿qué cosa positiva se habrá llevado de esa época de su vida, ¿no? Bueno, acá me estás diciendo una, volviste Sí. a restaurar tu esperanza en humanity, ¿no? Yo creo que no que todo pasa por una razón, pero a lo mejor el universo está mandando una buena señal o el señal de Batman, así que en el cielo de algo va mal, ¿no? Nos está llamando por el teléfono rojo. No sé, lo que, lo que me estoy dando cuenta de aquí desde mi punto de vista en una isla, la vuelta de animales, de perdices, de serpientes, de delfines, de agua más clara, de cielos más... Anoche cuando no podía dormir porque estaba dando vueltas en la cabeza, pero abrí la cortina para ver mogollón de estrellas que no he visto desde que llegué en septiembre, no sé por contaminación de luz o lo que sea. Entonces, cuando en 20 años espero que pueda decir que nos hemos dado cuenta los seres humanos que somos un poco plaga sobre la Tierra y estamos haciendo mucho daño. Y cuando nos paramos, la naturaleza tiene margen de maniobra o un espacio para reanimarse. Casi Espero nada. que cruzamos los dedos, que hay mucha gente que no se cree en la ciencia, que no se cree que los seres humanos están causando daño a nuestro medio ambiente. Espero que la mayoría de las personas se están dando cuenta y van a cambiar su comportamiento en función de lo que han visto. El segundo es, espero que dejamos de consumir tanto. Ok. Y no tenemos que ir a las tiendas y no tenemos que comprar ropa cada temporada. Lo siento, Sara, lo siento, señor Ortega, pero no tenemos que consumir y consumir y consumir y consumir y consumir. Cuando hemos dejado de consumir, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No pasa nada, todo bien, sí, sí. No pasa, que estamos bien, que no tenemos que consumir constantemente. Y la otra cosa es que seamos más amables unos con otros y más tolerantes. Muy bien, me encanta. Una de las cosas que caracteriza a Sara es su autenticidad, como pueden todos apreciar. Es una mujer que te mira a los ojos y lo que piensa lo dice y lo dice con una pasión y un convencimiento. Es una motivadora nata. En una entrevista que leí, decías que vos tenés una mentalidad millennial y que te gusta ver y actuar con ese tipo de mentalidad. ¿Qué es eso de una mentalidad millennial, Sara? Explícame. Mira, yo creo que hay millennials también que tienen mentalidad de baby boomer, así que, pero lo que quería decir con eso es, siempre dicen que los millennials lo que buscan en una empresa es una empresa con propósito, que ellos están más motivados por el proyecto y no tanto por el dinero, que ellos no están consumiendo tanto, que no necesitan comprar un piso, prefieren alquiler, que no necesitan comprar un coche, prefieren alquiler el coche. Ellos pagan por experiencias, no cosas. Y la otra cosa es que ellos buscan proyectos, buscan más un trabajo que les da vida. Es que Ok, que les da vida fuera de su mundo profesional. Sabemos ahora mismo, y más aún, que todos estamos, bueno, todos no, los privilegiados estamos trabajando desde casa. Y mi mundo profesional se están fusionando así, que no me gusta, porque es muy difícil. Estoy intentando separar mi dormitorio de la oficina, ¿no? Pero mucha gente ni siquiera tiene esa oportunidad. Lo que quiero decir con esto es que quiero tener quiero tener equilibrio en mi vida. Y los millennials quieren equilibrio. No quieren bien, bien, entrar bien. en un trabajo después de la universidad y trabajar 70 horas a la semana. Y siempre he tenido esa mentalidad. Quiero un trabajo, quiero estar motivada, pero quiero tener una vida personal. Wow. Puede ser por eso que tras haber trabajado en compañías monstruo como Microsoft o plataformas tan poderosas como LinkedIn, como CEO de España y Portugal, finalmente termines en una startup, aunque ya no es una startup, pero tú me entiendes.
Sigue siendo con mentalidad de startup. Muy bien, entonces, fenomenal. Sigue con mentalidad de startup y no quiero matar ese espíritu, ¿no? De habitísimo. Así que esto es lo que me trajo, ¿no? A la compañía. La razón por la cual, Andy, que yo emprendí, ¿no? Ese cambio, ¿no? Tan radical que mucha gente no lo ha entendido. Lo que más me motiva en la vida, más que nada, es aprender. Cuando llego a un punto en un trabajo, cuando veo que he dejado de crecer profesionalmente, que estoy repitiendo patrones, que estoy buscando, y cuando llega este momento es cuando me meto en líos en la empresa actual, ¿sabes qué? Es cuando me meto en líos. Claro, claro. Entonces, no estaba buscando un trabajo, me encanta LinkedIn, como me encantó a Microsoft. Alguien me cazó, así que, y me estaba tanteando sobre este proyecto, y el reto me parecía fascinante y tan difícil que estaba pensando, porque la gente, ¿sabes qué? Incluso la gente tan cerca de mí estaba diciendo, ¿estás loca? Que esto es un sector muy difícil, no se ha digitalizado por una razón, porque es muy difícil. Y cuando la gente me dice esto, es que tengo que hacerlo. Claro. Si fuese fácil, no sería divertido para vos. Eso es, efectivamente. Qué bueno. Hablemos del mundo que dejó de ser para vos y del mundo de ahora, ¿no? En el mundo que dejó de ser, que era LinkedIn, obviamente una de las grandes question marks que están en el aire es todo este mundo profesional que de repente dice, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Podré dedicarme a estar a través de una pantalla? Primero quiero hablar de ese mundo que vos dejaste y después quiero hablar del mundo tuyo de ahora que es habitísimo. ¿Cómo ves toda esa problemática del talento, del trabajo, de este mundo que ahora mismo se ve y se conecta solamente a través de pantallas y que parece que solamente se digitalizará más y más y más conforme pasen las semanas y los meses? A ver, creo que tres tendencias están aquí para siempre. La primera, teletrabajo. Hay muchas empresas, incluso en los Estados Unidos, donde empezó, o sea, que la tendencia empezó antes, pero aquí en España yo quiero recordar muchas conversaciones con muchos empresarios españoles que no querían dejar su gente trabajar desde casa por varias razones, pero no les convencía, ¿no? La idea de que la gente podría ser productiva fuera de la oficina. Creo que estamos convencidos todos ahora. Bien, bien. Entonces, yo creo que esto es bueno no solamente para el trabajador, para su equilibrio, ¿no? Entre la vida personal y profesional, cuando puedan y cuando quieran. Creo que la gente va a apreciar más ir a la oficina y estar con gente y estar, no se van a quejar tanto de estar en una reunión con gente para poder verles y los ojos y la comunicación que sabemos que no es solamente verbal, que la mitad es corporal y presencial, ¿no? Entonces, creo que el teletrabajo se queda. Otra cosa que no sé si es bueno o malo, pero esto de todo el gig economy, creo que esto se va a disparar ahora mismo. Se estaba creciendo, así que en una curva un poco más, con tantos picos, pero creo que se va a disparar. Mi problema con esto es no tenemos infraestructuras para apoyar redes sociales, las buenas que tenemos aquí en España. Así que esto es que siempre, que la gente en mi país que siempre se quejan de socialism, ¿no? Que es una plaga, así que el socialismo es una plaga. No, tiene sus bondades y sus defectos, como cualquier otro sistema. Pero lo que pasa es, incluso nuestro sistema socialista no funciona en el gig economy, no funciona. Okay. Yeah. Entonces, yo creo que esto es una tendencia. Y la otra, creo que la gente se está dando cuenta, Andy, un pelín tarde, que hay dos cosas que cuenten ahora mismo en el mundo profesional. Primero es estoy en directo. Que venga a saludar si quiere. Te puede venir a saludar.
que Esto es buenísimo. Esto ya es un meme de Twitter. Vamos, eso trending topic. es absolutamente, o es el perro, o es el bebé, o es Me el hijo. encantó, me encantó. Es hermoso. ¿Qué estaba diciendo? La tercera es que muchos profesionales no se habían dado cuenta hasta ahora de... Marca profesional y el tema de aprendizaje continuo, que no te puedes Bien, ponerte cómodo en cualquier trabajo. Ningún trabajo es para siempre. Punto final. Ningún trabajo es para siempre. Tienes que estar en modo lifelong learner siempre. Es agotador, lo sé. Todo el mundo dice, qué pesada, qué pereza me da. Pero es una de las realidades más brutales o más crudas que haya. sin duda, sin duda. Bueno, la honestidad brutal es bienvenida. Creo que en tu país algunos lo llaman el radical candor, ¿no? Que es como decir, bueno, Exactly. bienvenido, ¿no? En esta línea, Sara, tú das un triple salto mortal, dices, dejo de ser la CEO de LinkedIn de España y Portugal, dejo Madrid y me voy a ir a Mallorca, porque ahora voy a ser la CEO de Habitísimo, y ahora estás en Mallorca siendo la CEO de Habitísimo, y de repente llega la pandemia, pero Habitísimo está como del lado de la brecha digital, digamos buena, no mala, porque ya venía pensando, construyendo y desarrollando desde ese lado bueno de este momento. ¿Qué es esto de la brecha digital? ¿Dónde nos encuentra? Mira, ¿Cómo lo ves? Habitísimo es un marketplace digital, eso sí es verdad. Y es con un fin de conectar gente que tienen problemas o tienen proyectos en sus casas para conectarles con gente del mundo de construcción, ¿no? De varios gremios, inspirarles y cumplir con sus sueños de tener una mejor casa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, Andy? Ese colectivo, ¿sabes? Que es muy diverso. Así que el mundo de la construcción es muy, muy diverso y solo un 15% es digitalizado. Así que siempre hablamos de la transformación digital. La transformación digital no ha llegado aún totalmente al mundo de construcción, y menos aún a los obreros. Así que los obreros, los gremios, los fontaneros, los electricistas. Y si es difícil, sabes que después de 6 años en LinkedIn, convencer a un banquero que tenía que tener un perfil en LinkedIn y tener un buen marca personal, imagínate lo difícil que es explicar a un fontanero que está corriendo en su furgoneta y está trabajando desde un móvil, convencerle que tiene que cuidar su imagen y reputación online. Es muy difícil. Y estamos Muy dejando difícil. atrás mucha gente y van a perder muchas oportunidades porque más y más gente están acudiendo a portales, a apps o lo que sea, porque están deseando, ¿sabes? Conectar ese mundo con la demanda, con la oferta. Desgraciadamente, pues un bajo porcentaje de la oferta está online. Entonces, Habitísimo siempre ha tenido un problema. Es divino, no puedo evitar, me da como cariño, me enternece. Perdón la interrupción. Sí, que normalmente, sabes que viene Marcos. Marcos normalmente no es tímido, así que viene directamente. Pero lo que quiero decir es que una de las cosas que me atraía a Habitísimo es, sabía que mucha gente, hablamos muchísimo de encontrar tu próximo trabajo online, pero eso no ha llegado a ese sector. De Y acuerdo. va a tardar en irse online. Pero Sara, mi sensación y mi percepción y por lo menos mi experiencia en estas últimas 5 semanas es que la transformación digital fue más un bluff que vino muy bien a hablar de ello, pero que compañías que de verdad se hayan transformado, que hayan sido traídas del siglo XX al siglo XXI, nos estamos dando cuenta que hemos sido muy poquitas las que de Sí. verdad hemos construido una mentalidad y unas metodologías y unos formatos siglo XXI. Nosotros en Totem Branding, desde el minuto cero, salimos de la oficina y entramos en casa y prácticamente lo único que echamos en falta es el contacto físico. Algunos lo echan menos que otros. Bueno, un poquito de recreo no viene mal.
pero vos sos una tipa que tiene muy claro por dónde van los tiros. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Sara para que dejemos de hablar de esto y empecemos a ejecutar y a transformar esto? Lo único que va a transformar es lo que se hace, no lo que se dice, ¿no? Es la gente. Eso es lo que se transforma. Y digital es una actitud, no es Ya, tecnología. ya, Es qué una bueno. actitud. Y siempre lo he dicho, así que la transformación digital, y siempre dejo atrás el digital, la transformación se trata de gente y cómo nos organizamos para resolver problemas en el mundo profesional. Y esto puede ser con una persona, puede ser con tecnología, puede ser con una mezcla entre un robot y un ser humano, pero se trata, o sea, es que ahora mismo lo que más prima en este mundo no es digital, es la creatividad. Qué bueno. Qué bueno, me encanta. Sara, ya me fuiste dando un poco parte de la respuesta a la pregunta que te quería hacer ahora, pero me gustaría si la podés completar y cerrar el círculo, que es eh, de cara al mañana, ¿no? Porque mucha gente dice, me tengo que preparar para el día después. El día después, como dijo Connie, es hoy, no es después, es ahora, ¿no? Ayer, Es ayer, ayer el día después, ¿no? ayer. Ya fuiste dando bastantes tips, pero ¿hay algunos otros que quisieses sugerir o recomendar desde tu expertise en tantas crisis, comienzo de siglo con World Trade Center, las Torres Gemelas, 2008, Lehman Brothers, crisis financiera, ahora otra vez, una persona que ha sabido lidiar con las crisis porque tenés una capacidad de resiliencia y de curro que es brutal. De cara a las próximas semanas, a toda la gente que nos está viendo, Inés, Arancha, Yolanda, María José, no sé, Feliciano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es mandatorio hacer para las próximas semanas en este mundo? En las próximas semanas es para siempre. Es mi consejo para absolutamente todos los profesionales o trabajadores en el mundo. Siempre hay que tener un plan B. Y cuando llegas a los 45 necesitas un plan C. Necesitas un plan B y necesitas un plan C. Pero incluso necesitas tener un hobby o un side project o un side gig, como decimos en inglés. Necesitas un proyecto donde tú puedes sacar algo, ¿sabes qué? Algo económico, que puedes convertir esto también en una carrera. Necesitas siempre tener un plan B o plan B. Y creo que este mundo, esta crisis nos lo está enseñando, y creo que lo he dicho antes del gig economy. Así que tienes que pensar en, si tuvieras que hacer algo en el gig economy que no puedo realizar, o sea, por ejemplo, si no puedo ser un fontanero hoy, ¿qué puedo hacer mañana si no podría ser un fontanero? Necesitas un plan B. Excelente, me encantó. Y para cerrar, dos cositas más. Una pequeña historia que me compartiste es que tú eres muy fan del baloncesto, ¿verdad? Sí, me encanta. Sí. No, las privadas no las voy ¿Sabes a lo que contar en perdimos? público. No, te vi March nerviosa, Madness. no voy a March contar las Madness. privadas. Hemos perdido March Madness. Pe- pe- No, terrible. Pero y me decías que a ti te gustaba mucho más el baloncesto universitario que el baloncesto profesional, porque no había perdido ni la magia, ni el romanticismo, ni la energía. ¿Qué podemos extrapolar de esa pasión por ese baloncesto universitario a nuestras empresas u organizaciones? ¿Se te ocurre algo que pueda ¿Sabes lo que me ser encanta del traído para acá? baloncesto? Se mueve rápidamente. Se mueve muy Muy bien, rápidamente. Es muy resolver. ágil. Sí, pero el fútbol es un poco así también, ¿eh? El fútbol se mueve más rápido. Nunca he sido un gran fan de fútbol americano, por ejemplo. Demasiado pausas, demasiado timeout. Demasiado. Pero el baloncesto, lo que a mí me gusta mucho, primero que estamos viendo que las mujeres están participando más y más y más, y hay una liga profesional para mujeres, pero lo que siempre me ha gustado de baloncesto es que pasa en un sitio un poco más reducido, donde estás con más gente. Ahora mismo con COVID es absolutamente inviable ir a un sitio con tanta gente para ver un partido de baloncesto, pero creo que es la energía que haya en un buen partido de baloncesto. Y
y la rapidez del juego. Y me acuerdo mucho de lo que es muy popular ahora mismo en el mundo profesional, Agile Management, ¿no? Así que Sí, los sí, equipos sí, sí, sí. llevan décadas haciendo Agile Management en tiempo real. Así que me Qué encanta. lindo, qué lindo. Sara, antes de despedirte, la gente está fascinada con tu carácter y tu naturalidad, está fascinada con que eres genial, pero también puro corazón. Le encanta a la gente que sigas poniendo en valor la creatividad y la innovación. Y también agradecen por traer a una grande con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo, y que tu cercanía es brutalmente cotidiana y que agradecen mucho. Así que, Ay, qué Sara, bonito, qué no, y hay más comentarios por ahí, pero tampoco voy a leerlos todos porque si no te vas a ruborizar acá. Te quiero dar las gracias por tu tiempo. Sé que tu agenda es muy No, muchas gracias complicada, a ti, eh, Andy. pero bueno, creo que Todos todos nos estén llevamos sanos un y huevo salvos de en cosas. casa. Stay home, wash your hands. Y un abrazo grande y nos Un vemos abrazo. pronto. Damas y caballeros, la gran Sara Harmon. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por vuestra compañía. Hasta la próxima.